El tema de esta ocasión es el ensayo literario. El ensayo literario. Antes de comenzar con el desarrollo del tema, veamos cuáles son los saberes previos que poseen de este. Responde las siguientes preguntas. Primero, ¿sabes cuál es el oficio de un crítico literario? No pienses que es criticar para destruir obras, no. Indaga a profundidad cuál es ese oficio. Segundo, cuando lees una obra literaria, ¿puedes identificar los temas que se desprenden de ella? Por ejemplo, temas políticos, temas sociales, temas culturales, etc. Tercero, en la obra El túnel de Ernesto Sábato, ¿qué significa o representa, según tu punto de vista, el túnel? Cuarto, si se te pidiera realizar una crítica literaria de una obra, ¿cuál escogerías y cuál sería el tema a tratar de ella? Una vez tengas estas preguntas resueltas, podrás determinar si tienes un concepto preciso o vago acerca del ensayo literario. Comencemos con el desarrollo del tema. Analiza y conoce. El ensayo literario es principalmente un tipo de ensayo caracterizado por una redacción subjetiva. Esto quiere decir que el escritor puede plasmar en él su visión o sus sentimientos de la obra. El escritor concede especial importancia al estilo cargado de sentimiento y reflexión con el que redacta su obra. Por ende, este texto se destaca por ser un matiz estilístico o poético personal. Esto quiere decir que el ensayo literario, a diferencia del ensayo meramente argumentativo, el cual es objetivo, en este caso el escritor puede plasmar en el escrito la reflexión personal que una obra le ha dejado. El ensayo literario y el ensayo como género literario. Algunos teóricos afirman que el ensayo literario concede gran importancia al estilo con que está redactado. Por ende, lo diferenciamos del ensayo científico o argumentativo, pues este se centra más en la construcción de sus fundamentos, en la documentación que proporciona para fundar sus argumentos. Es decir, el ensayo argumentativo o científico es un ensayo que se encarga de indagar a profundidad un tema para poder armar tesis y argumentos que validen esa información que se sustenta en el ensayo. Mientras que el ensayo literario, el escritor no se preocupa enteramente de exponer una idea con la intención de convencer al lector de su posición. Puede que sí lo haga, puede que no. Lo realmente importante es mostrar su propia reflexión del tema. Es decir, que en el ensayo literario, sobre una misma obra literaria, pueden haber dos temas abordados de una misma obra, con enfoques diferentes, porque parte de la reflexión que cada autor, que cada lector quiere hacer de la obra leída. El lenguaje del ensayo literario. Aunque se denomina como ensayo poético, eso no significa que los mismos hablen de poesía. Es decir, un ensayo no es considerado literario en relación a su tema. Lo importante es el estilo del autor en su redacción, por lo que es preferible el uso de un lenguaje con fines estéticos. Esto me quiere indicar que el ensayo, por estar cargado de mucho sentimiento, termina pareciendo una especie de poesía, razón por la cual le denominan también ensayo poético, porque es mucha la expresividad y el sentimentalismo que en él se reflejan. En este tipo de ensayo, el autor procura exponer de una forma muy íntima sus ideas o sentimientos y se caracteriza por su subjetividad, es decir, que si una obra me causa tristeza, de esa misma forma será mi ensayo. O si una obra me causa demasiada alegría, entonces mis palabras en el ensayo reflejarán eso que yo percibí en la lectura, acompañada de fragmentos extraídos del texto literario. Esto quiere decir que a medida que yo voy redactando mi ensayo literario, donde voy plasmando mi reflexión de la obra, voy acompañando cada una de esas reflexiones de fragmentos extraídos de la obra donde se comprueba, por así decirlo, lo que yo sentí
y percibí de la lectura. Pasos para escribir un ensayo literario. En esta sección veremos 3 pasos principales para escribir un buen ensayo literario. Primero, la introducción. La introducción básicamente se compone de párrafos de introducción, los que el autor decida escribir. Pero el párrafo de introducción o los párrafos de introducción deben incluir la información bibliográfica del trabajo que se está reseñando, que lleva este párrafo de introducción: el título de la obra, el nombre del autor de la obra, la editorial, el lugar y la fecha de publicación, como una especie de encabezado del ensayo literario. Luego procedemos a presentar el tema general que abarca la obra. Seguido de eso, en esa introducción debe presentarse de forma breve la posición del autor de la obra, no del escritor del ensayo, sino del autor de la obra. ¿Cuál sugieren ustedes que fue la posición del autor de la obra al redactarla? Tercero, debemos incluir el público al que está dirigida. Es una obra para niños, es una obra para adultos, para especialistas en algún campo, etc. Es decir, en ese párrafo de introducción yo voy a hacer una especie de presentación de la obra para que cuando algún otro lector quiera aproximarse a esa obra ya vaya con una idea o con una noción básica de lo que se va a encontrar en ella. Y por último, dice acá, una corta frase que resuma la opinión de la obra de quien la reseña. Es decir, en esta parte sí van a poner ustedes una frase suya, propia, donde usted va a poner, de acuerdo a su opinión personal, qué consideraciones tiene usted sobre la obra que usted está reseñando. Y es allí donde aparece entonces el papel del crítico. Usted puede dar una opinión. La obra es buena, la obra es mala por esto, pero siempre argumentando. Nunca dejando en el aire la idea de si es buena o es mala, porque sí, no. Una vez terminada la introducción, pasamos al desarrollo de la reseña. En este caso, hablamos de que la reseña en su desarrollo puede contener mínimo 2 párrafos, pero podrían ser más, que incluyen resumen, opinión personal, entre otras. El resumen. El desarrollo comienza con un breve y corto resumen del libro o la obra, donde se presenta todo lo que en ella ocurre. Para obras de ficción es importante dar detalles sobre los personajes, el escenario y la trama, sin contar el final. Para obras de no ficción, es decir, obras que son realistas, hay una explicación de los puntos principales que trata la obra. Este resumen, como se ha dicho en un principio, debe ser corto. No puede ser un resumen donde se transcriba prácticamente toda la obra, no. Es un resumen con los puntos principales. Cuando reseñamos poesías, debemos prestar atención al estilo y el lenguaje y el tema que se desarrolla en la poesía. Luego del resumen, pasamos a nuestra opinión personal sobre la obra. Aquí vamos a presentar material o evidencia concreta del libro que respalde la opinión de ustedes, que son los críticos de la obra leída. Es decir, aquí usted va a plasmar ahora su pensamiento, su sentimiento, su análisis de la obra, acompañado de fragmentos extraídos del libro que usted está analizando o de la obra que usted está analizando. Es allí donde usted va, como un crítico, a tomar temas de su opinión personal acompañados de fragmentos de la obra. Es como una especie de rompecabezas donde usted expone su idea y la acompaña de fragmentos de la obra. Algunas consideraciones que se pueden tener en cuenta para completar la opinión personal es: usted puede responder si el libro ha alcanzado su propósito, qué contribuciones o aportes le hace el libro o la obra al campo literario, si el estilo de escritura es claro y efectivo, también puede responderlo. Es decir, dentro de la opinión personal, cuando usted hace el contraste entre su reflexión y las evidencias de fragmentos del libro, usted
puede puede seguir a hacer algunas consideraciones del libro, como por ejemplo a calificarlo. Entonces ahí usted va a hacer una apreciación. Usted va a decir, el libro en realidad llena las expectativas de lo que el autor se propuso. Fue contar una historia de terror, una historia policíaca, se descubrió un hecho. Es decir, usted va a hacer unas apreciaciones finales del libro. El libro en realidad es un gran aporte a la literatura, o el libro no llena las expectativas de los lectores, el libro se vuelve aburrido, el libro se vuelve tedioso, el libro no se presta para ser terminado, etc. Usted hace unas consideraciones finales luego de haber presentado su opinión, entonces continúa con las consideraciones que usted tiene sobre el libro. Si lo desean, al final también puede incluir una comparación y contraste con otras obras literarias similares a la que usted está leyendo. Por ejemplo, mencionar, esta obra tiene una estructura similar a tal otra obra, el personaje se vincula con otro personaje. Cualquier relación que usted encuentre con otra obra también puede mencionarla dentro de esta reseña. Por esa razón dice acá también al final, conexiones con tendencias literarias. Puede mencionar si esta obra se relaciona con el movimiento tal, con el otro movimiento, y hacer su respectiva descripción. Tercero, la conclusión. Finalmente, la conclusión debe contener lo siguiente. A. Reiterar los puntos principales que el crítico ha presentado. Si usted en su reseña tocó 2, 3, 4 temas, en la conclusión deben reiterarse esos puntos principales que usted ha mencionado. Por ejemplo, la obra trata el asunto de la venganza, el horror, el maltrato. Usted al final, en la conclusión, debe retomar esos puntos haciendo unas pequeñas ideas generales de eso que usted ha mencionado. Segundo, dejar en el lector una clara y memorable impresión de la obra reseñada. En este momento decimos que cuando un lector se lee la reseña debe saber claramente de qué trata esa obra, es decir, su impresión, la impresión del lector de la obra, de quien está reseñando, debe quedar tan bien expuesta en la reseña literaria o en el ensayo literario que quien lo lea debe sentirse totalmente comprensivo ante eso que leyó. Si ustedes son los ensayistas de una obra, cuando yo termine de leer su ensayo, debería entonces saber que esta obra refleja tragedia, refleja amor, y eso debe quedar completamente claro al finalizar el ensayo literario de ustedes. Por último, otra recomendación para poner en la conclusión es si aconsejamos o no leer la obra o acercarse a la obra, y decir a qué tipo de público podría interesarle. Es decir, el ensayo literario tiene una similitud, cierta similitud con la reseña literaria, pero en este caso el autor sí presenta una crítica que va siendo acompañada con fragmentos extraídos de la obra, pero la estructura general es muy similar. Por eso al final acá encontramos que debe haber una recomendación o no de la obra, y decir, esta obra está recomendada para personas que les gusta leer obras de ficción, para personas que les gusta leer obras relacionadas a las problemáticas sociales, etc. Ahora bien, algunas recomendaciones para presentar el ensayo literario son las siguientes. Primero, debemos tener clara la organización del ensayo. Debemos considerar el contenido y el estilo con que escribimos el ensayo. Debemos tener en cuenta las fuentes representadas en el ensayo y, por último, prestarle mucha atención a la puntuación, ortografía y redacción, pues de eso también depende una buena lectura y escritura del ensayo de parte de quien recibe la lectura de su producción ensayística. A grandes rasgos, las recomendaciones para presentar el ensayo son: primero, investigar sobre el tema elegido dentro de la obra para profundizar. Por ejemplo, si el tema dentro de la obra que yo voy a escoger va a ser
la violación, entonces yo voy a investigar sobre la violación, cómo se produce, qué trauma genera una persona, etc. Para saber si el personaje de mi obra tiene esos elementos de ese tema que yo investigué. Segundo, organizar la información hallada y que sea más pertinente al tema. Yo voy a hacer como un barrido de lo que yo investigué. Voy a quedarme con lo que se relaciona con la obra y aquello que no, lo voy a olvidar. Tercero, definir una hipótesis literaria o tesis. Cuando me leo una obra, digo, esta obra trataba de la venganza o esta obra trataba de un tema de honor. Es decir, debo saber cuál era el tema, la tesis principal de una obra literaria. Cuarto, plantear argumentos relacionados con el tema y que apoyen la hipótesis literaria que se plantee. Esto quiere decir que cuando yo me leo una tesis, yo voy a decir, bueno, el tema o la tesis de esta obra es la venganza, porque miren que el protagonista o la protagonista hace primero esto, segundo esto, tercero esto. Estos serían mis argumentos para yo definir mi hipótesis o mi tesis literaria. Quinto, aplicar la estructura del ensayo en la elaboración de uno. Esto quiere decir que todas las recomendaciones dadas sobre cuál es la estructura del ensayo, ustedes deben tenerla en cuenta, que es la que acabamos de ver en este momento anterior. Sexto, sustentar su punto de vista usando los argumentos encontrados, como por ejemplo los fragmentos de la obra, y apoyando su tesis. Esto quiere decir que cada vez que yo me adelante a hacer algún comentario de la obra, mi reflexión de la obra, no puedo decirlo simplemente porque a mí se me ocurrió, no. Esa idea, esa reflexión de la obra debe estar basada en algo que se presentó o que ocurrió dentro de la obra. Por esa razón yo debo plasmarla, debo redactarla, pero al mismo tiempo debo extraer un fragmento de la obra donde se compruebe o se valide que eso que estoy diciendo yo en mi reflexión se evidencia o se puede comprobar en ese fragmento de la obra leída. 7. Tener en cuenta la cohesión y la coherencia en la redacción del ensayo. Bueno, ya esto es un aspecto, digamos, externo, ya esto es un aspecto de estilo del ensayo, es saber cómo organizar las ideas, usar conectores lógicos, tener una buena redacción a la hora de elaborar todo el texto, todo el ensayo literario. También hablamos de revisar la ortografía y la puntuación, así como que al final debemos hacer una revisión del ensayo y ordenarlo de tal manera que sea más comprensible para todos los lectores. Como ejemplo de ensayo literario, realizaremos el análisis del cuento Emma Suns, del escritor Jorge Luis Borges. Aquí presentamos un resumen del cuento, donde se narra que Emma Suns es un cuento incluido en la obra El Aleph de Borges, publicado en 1949. En esta historia se desarrolla una situación prácticamente de venganza. El personaje central, Emma, decide matar a Aaron Loewenthal, ya que éste había robado los fondos de la compañía de tejidos donde él y Emanuel Suns, padre de Emma, trabajaban, pero le echó las culpas al señor Suns, o sea, al padre de Emma. Como consecuencia de esto, Emanuel sufre el remate de su casita de Lanús, o sea, perdieron la casa, quedaron prácticamente en la calle la familia Suns. La prisión, la vergüenza y el exilio por la deshonra fueron sufridas por Emanuel Suns. Fue así como Aaron, de gerente, llegó a ser uno de los dueños de la fábrica. La historia de Emma Suns se ubica entre el año 1916, fecha de la acusación de desfalco, y 1922, año en que Emanuel muere en el Brasil y Emma decide ejecutar su venganza. La historia se desarrolla en Buenos Aires, se mencionan calles como el Paseo de Julio, Almagro, Liniers, y se mencionan pueblos como Lanús y Gualeguay, además de Brasil, donde se menciona Bagué.
Los personajes de la historia son de ascendencia judía, seguramente conectados con las inmigraciones europeas que en la Argentina fueron numerosas. Emma, hija única, a sus 19 años, fíjense cómo se narra en la historia que no ha tenido nunca novio, y es obrera en la misma fábrica de tejidos donde ahora Loewenthal es el dueño. Este, viudo, vive solo en compañía. Emma recibe una carta en Buenos Aires desde Brasil, firmada por el tal Fine o Fine, como lo dice en el libro, pero en ella no se habla de suicidio, sino de que el señor Mayer había tomado por error una fuerte dosis de veneno y había fallecido. Es Emma la que saca la conclusión de que su padre se ha suicidado por la vergüenza a que lo sometió Loewenthal con la acusación del desfalco. Es así que durante 4 jornadas de enero Emma planea y ejecuta la venganza. Primero decide entregarse como prostituta a un marino para perder su virginidad. Luego se dirige a la fábrica y con el pretexto de darle a Loewenthal información valiosa sobre la huelga de los obreros, consigue que éste la haga pasar a su oficina. Le pide agua con la intención de hacerlo salir un instante para tomar el pesado revólver. Los 3 tiros que al final Emma le dispara a Loewenthal, 2 en el pecho y 1 en la boca, no le sirven para dejarla satisfecha, porque el hombre muera antes de que ella pueda notificarle que lo mataba en venganza por el suicidio de su padre. Finalmente, llama a las autoridades. Seguramente mentirá, diciendo que Loewenthal, con el pretexto de la huelga, la hizo venir para abusar de ella. Había matado en defensa propia. Veremos ahora un ejemplo de ensayo literario. Este ensayo literario acerca del cuento Emma Suns se titula Emma Suns y su complejo tejido de ideas. Escuchen cómo el título de entrada nos incita que Emma Suns tiene dentro de su mente o dentro de toda la narración unas ideas que se van tejiendo de forma muy compleja. El ensayo dice entonces: Emma Suns es un cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges y en él se construye un laberinto psicótico en el que el lector, a través de las pericias del personaje Emma, puede jugar a perderse en uno de los clásicos imaginarios freudianos, el doble complejo Electra-Edipo. En psicoanálisis, este complejo se refiere al problema de emociones y sentimientos infantiles caracterizados por la presencia simultánea y ambivalente de deseos amorosos y hostiles hacia los progenitores. Se denomina Electra en mujeres y Edipo en hombres. Una situación difícil de asimilar para la protagonista que lo vive, pero tan extrema que la lleva al punto de convertirla en una asesina. Para conocer a Emma Suns, una joven de 19 años, debemos adentrarnos un poco en su historia. El relato comienza situando los acontecimientos que tienen fecha del 14 de enero de 1922, día en que su protagonista, la señorita Suns, recibiera desde Brasil una carta escrita por un vecino de la pensión donde vivía su padre, contándole que este último había fallecido a causa de haber bebido una alta dosis de veneno. El narrador procede a contar cómo la noticia del suicidio de su padre se tradujo para Emma en un malestar, un dolor y también en la ansiosa espera para que llegara el día después, en el que lograría hacer lo que debía hacer. Decidida a que el tiempo transcurriera, ella guardó la carta en un cajón de su cuarto, en una actitud en la que pareciera revelar que algo había cambiado dentro de sí. Se cuenta el llanto desconsolado de Emma y de cómo su padre tuvo que cambiar de nombre a Manuel Mayer cuando antes se llamaba Emanuel Suns, debido a la vergüenza que empezó a vivir después de que fuera condenado a prisión, acusado falsamente de desfalco por parte del gerente del almacén donde trabajaba como cajero, cuando el verdadero ladrón era quien le acusaba.
un hombre de apellido Loewenthal, quien ahora era el jefe de Emma en la fábrica de la cual se había convertido en dueño. De esta forma, el narrador hace referencia también a cómo estas circunstancias llevaron a la familia de Emma a la ruina y la vergüenza, mientras el verdadero ladrón consiguió fama, riqueza y prestigio. No obstante, la victoria final no estaba ni ganada ni perdida, y Emma contaba con algo que le daba ventaja sobre Loewenthal. Sabía que él era el ladrón, y el conocimiento sobre esa información, además de ser una ventaja desconocida para él, la hacía sentir con un gran poder secreto. Como se dijo, ella era trabajadora de la fábrica de Loewenthal. Ese día fue al trabajo, y el día siguiente preparó el plan de venganza y la coartada. Concertó una entrevista con Loewenthal, el auténtico autor del robo del que acusaron a su padre, para hablarle de una supuesta huelga que habría en próximos días en la fábrica. Emma sale de su casa una tarde y provoca su propia violación en un bar con un hombre nórdico de la misma nacionalidad de Loewenthal. Luego va a la casa de Loewenthal y, con el deseo de vengar su propia violación y la muerte de su padre, le dispara 3 veces. Llama por teléfono a la policía y repite: me citó por lo de la huelga, abusó de mí, lo maté. Todo lo que dice es verdad, todo es cierto, excepto las circunstancias, la hora y algún nombre propio. Aunque parezca fría y calculadora, la trama del laberinto irreconciliable que tiende la heroína contra Aaron Loewenthal, se puede pensar que Emma no tiene una conciencia racional del significado o sentido profundo que significa la telaraña que está tejiendo. Es decir, no hay cálculo ni frialdad. Ello se entiende así cuando el narrador nos deja ver el tiempo de la enunciación del relato, coincidente con el de una Emma que repudia y confunde lo que hizo. ¿Cómo hacer verosímil una acción en la que casi no creyó quien la ejecutaba? ¿Cómo recuperar ese breve caos que hoy la memoria de Emma Suns repudia y confunde? Fragmentos extraídos de la misma obra. En el presente de la narración, Emma nos explica cómo pudo llevar a cabo aquella terrible y caótica acción, solo entendible como la peripecia de un personaje paranoico. Obrera en una fábrica de tejidos que se vuelve metáfora o símbolo del laberinto psicótico donde teje su propio destino. Ella misma, al mismo tiempo, teje en su soledad las formas visibles de sus latencias. Reprimida, castrada, androfóbica hasta la histeria, Emma es virgen, explicable en la coartada del ultraje consumado que luego exhibirá ante las autoridades. Haciendo foco en que, a sus 19 años, no ha tenido novio, luego se habló de novios y nadie esperó que Emma hablara. En abril cumpliría 19 años, pero los hombres le inspiraban aún un temor casi patológico, citado de la obra de Borges. Emma vive sola, característica de los maníaco-depresivos. Esta situación de aislamiento le permite precisamente mantener la mente fija en sus obsesiones, lejos de las distracciones de la vida normal. De igual manera, manifiesta una latencia homosexual que, además de percibirse en el distanciamiento espacial con el padre y el miedo patológico a los hombres, explicables por el temor fálico, se muestra también en el tipo de compañía que busca: solo mujeres. Cita en la obra, dice: a las 6, concluido el trabajo, fue con Elsa a un club de mujeres que tiene gimnasio y pileta. Con Elsa y la menor de los Cornfuss, discutió a qué cinematógrafo irían el domingo por la tarde. Los problemas de Emma para comunicarse con el sexo opuesto provienen de la violación, la cosa horrible que su padre, Emanuel Suns, le hizo a la madre. Es de suponer que la misma Emma es producto de esa violación.
El hecho, a pesar de atenuarse con el posterior comportamiento responsable del padre, no elimina el trauma sobre la joven. La situación de que un psicótico planee las acciones que va a realizar, como es el caso de Emma, no significa que moralmente tenga conciencia de ellas. La histeria es una psicosis o neurosis determinada por el sellamiento de las relaciones sexuales, es decir, por la represión libidinosa. De allí que se manifieste en un lenguaje corporal que expresa complicados, laberínticos contenidos psíquicos. Emma apoyará el plan vengativo en la semiología de la violación sobre su cuerpo. El cuerpo roto que dejará la violencia sexual es anaforizado doblemente, con antelación en el acto de romper la carta anunciadora de la muerte del padre y posteriormente como hecho cumplido en el destrozo de los billetes, dinero que recibe del marino nórdico. El maníaco depresivo va de la euforia y excitación a estados de depresión en que puede llegar a hacerse daño a sí mismo, incluso el suicidio, como ocurre con ella, cuando se entrega al marinero, autocastigándose anticipadamente con la violación a la que se somete, por el crimen que va a cometer, y todo criminal quiere ser castigado. Su entrega al marinero tiene ocurrencia en el crepúsculo, ocaso, y cuando se dirige hacia la fábrica para matar a Loewenthal, toma un coche que la lleva a los arrabales del oeste, occidente, que significa muerte. Seguramente hay una parte de Emma que quiere ser violada, poseída por el padre, lo que nos sitúa en el complejo de Electra. Para que ello se dé, tiene que sustituir a la progenitora, de allí que asume la figura de esta violada por Emmanuel. En este caso, ella es su madre, y al entregarse al marinero, este sería su padre. Le queda el obstáculo de cómo obtener al padre si éste ya está muerto. Hija única en que la psicosis se agudiza, reprimida sexualmente por la violación que el padre hizo a la madre, Emma padece de pánico fálico y por ello su sexualidad no toma las vías de la realización genital natural, sino el laberinto del complejo electriano. Deseo de estar con el padre, aunque fuera en otra persona. Como anota Freud, el niño es psicológicamente el padre del hombre o la mujer adulta. Es decir, en el hombre maduro, las pulsiones siguen dominando. Así que la historia familiar de la violación de la madre seguirá marcando la psiquis de Emma. Perturbada por su psicosis, realiza la proyección del padre en el patrón, quien aparecerá ante la sociedad como el legítimo violador, según la versión que al final divulgará: abusó de mí. Loewenthal se le muestra, al igual que el padre, como un personaje que ejerce autoridad sobre ella y sobre los obreros en la fábrica, al querer reprimir a los cabecillas de la huelga. La otra forma de proyectar al padre ausente se produce en la escogencia del marinero. Emma rechaza a un primer hombre porque le pareció muy joven, como lo decía en la obra, y temió que le inspirara alguna ternura. El sintagma muy joven, de hecho, nos hace pensar que buscaba un marino mayor, más próximo a la edad del padre, y al final opta por uno más bajo que ella y grosero para que la pureza del horror no fuera mitigada. La construcción oximorónica, pureza del horror, plantea el dolor del sacrificio, horror, pero al mismo tiempo, según su pensamiento psicótico, el valor moral, la pureza del acto. Está claro que Emma cambia el motivo externo que la lleva a matar al patrón, vengar el suicidio del padre ocasionado por el oprobio de la acusación de desfalco, por el horror de la violación a que ella se somete. Ante Aaron Loewenthal, más que la urgencia de vengar a su padre, Emma sintió la de castigar el ultraje padecido por ello, citado de la obra en la página 53. De manera que las justificaciones iniciales que ella acepta para matar a Aaron quedan sin piso, lo cual es un argumento a favor de la tesis electriana. A Loewenthal lo mata y al marinero lo borra al convertirlo en simple instrumento anónimo, desconocido, inubicable. Obsérvese que las actuaciones de los tres hombres, Emmanuel, Loewenthal y el marinero, aunque ficticia la del patrón, se producen como acciones fálicas.
En este sentido, los 3 tiros que al final Emma propina a Lowenthal, 2 en el pecho y 1 en la boca, obscenas, se convierte en un símbolo cabalístico que representa el deseo de eliminar a estos 3 hombres. El anterior análisis nos lleva a determinar que en Emma Suns se dan 4 violaciones, de las cuales 2 son reales: Emmanuel a la madre y el marinero a Emma, aunque la segunda tenga el atenuante de la entrega, y 2 sean ficticias: Emmanuel cuando abusa de Emma en cumplimiento del complejo electriano, y Lowenthal Emma en la versión que ella le entregó a la policía y a la sociedad. En la ocurrencia de estos complejos, muchas veces las figuras investidas de autoridad en la familia, como el padre o la madre, son proyectadas en personajes que representan poder. Normalmente en las narrativas de Borges hay historias múltiples. Cada uno de sus cuentos y aún de sus poemas y ensayos son una especie de sinfín en la que los sentidos se organizan capa tras capa, de la superficie al centro, como anota Nicolás Rosa. Nos enfrentamos a una doble textualidad que responde a una teoría de relato laberíntico. Un argumento notorio debe ocultar siempre un argumento secreto que debe descubrirse progresivamente. Desde otro ángulo, es indudable la fuerte presencia del tópico religioso que se percibe en Emma Suns. Resulta importante entonces revisar este aspecto por el sentido de autoridad que encierra el concepto de Dios. Uno sería el Dios de Aarón, un Dios injusto, usurero, al servicio de la avaricia. El de Lowenthal, típico ejemplar de la doble moral y a quien se le podría aplicar el refrán: el que peca y reza empata. Se dice: era muy religioso, creía tener con el Señor un pacto secreto que lo eximía de obrar bien a trueque de oraciones y devociones, citado en Borges, página 51. Desde el tópico de la religiosidad resultan importantes los nombres de los personajes. Aarón nos lleva a pensar en el hermano de Moisés, idólatra, adorador de un dios falso, un becerro de oro. En el caso de Lowenthal, este ídolo es el dinero. Había llorado con decoro el año anterior la muerte de su mujer, una Gauss, que le trajo una buena dote, pero el dinero era su verdadera pasión. Con íntimo bochorno se sabía menos apto para ganarlo que para conservarlo. Citado en Borges, página 52. El nombre hebreo Emmanuel significa Dios con nosotros, es decir, Jesús. Dios encarnado en hombre está con nosotros. Y Emma es precisamente un hipocorístico o aféresis del nombre de su padre. Ellos representan a Moisés, el que está con el Dios verdadero. Emma se autorreprocha tildando de soberbio su acto de romper en día sábado los billetes que le deja el marinero cuando éste sale de la casa de citas, creyéndola una prostituta. Dentro del judaísmo ortodoxo existen en el Sabbat 39 prohibiciones. Recuérdese que este día podemos ver Éxodo capítulo 20 versículos 8 y 11 y capítulo 31 versículos 12 y 17. Según el calendario judío, es sagrado, de descanso, dedicado a Yahvé o Jehová. Romper dinero es una impiedad, como tirar el pan. Emma se arrepintió apenas lo hizo, un acto de soberbia, y en aquel día, citado en Borges, página 52. Ella se somete a la violación, mata a Lowenthal y miente, impulsada por la intrépida estratagema que permitiría a la justicia de Dios triunfar de la justicia humana. La imagen doble del Padre, de atracción y repulsión, se proyecta igualmente sobre Dios. El Dios justiciero de Emma destruirá al Dios prostituido de Lowenthal. Moisés destruirá al Dios de Aarón. Al bajar del monte Sinaí, Moisés, arrebatando el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego y lo redujo después a polvos. Emma rompe los billetes. Por lo demás, hay varios términos religiosos a lo largo del texto, como sacrificio, ciega culpa, revelado, reza, justicia de Dios, impiedad, arrepintió, soberbia, infernal, que crean una atmósfera de culpa y castigo. Está también
el llamado vocabulario de la abominación, que en la narrativa de Borges alcanza cierto tono religioso: repudia, infame, horror, atroces, horrible, vértigo, asco, miserable, vengar, ultraje, oprobio, deshonra, obsceno, odio. A su vez, preguntémonos si es real el sentimiento de amor filial que Emma muestra tener por su padre. La acusación del desfalco de la tesorería en la fábrica de tejidos se dio en 1916 y es 1922, el año en que Emmanuel muere en Brasil y Emma decide ejecutar su venganza. Nos preguntamos, si Emma quería tanto a su padre hasta el extremo de vengar su suicidio provocado o inducido entregándose sexualmente a un extraño, ¿por qué ha estado separada de él tanto tiempo? 6 años. El mismo suicidio queda en entredicho. ¿Por qué venirse a suicidar después de tanto tiempo, cuando ya ha pasado la tormenta de ira e intenso dolor, como dicen los juristas? La carta que recibe Emma en Buenos Aires, desde Brasil, firmada por el tal Fein of Fine, no habla de suicidio, sino que el señor Mayer había ingerido por error una fuerte dosis de veronal y había fallecido. Es Emma la que saca la conclusión de que su padre se ha suicidado por el oprobio a que lo sometió Loewenthal con la acusación del desfalco. Beatriz Sarlo anota que quizás sea el narrador el que realiza la hiperinterpretación. De cualquier manera, es ese el momento en que, reprimida sexualmente por la sombra de la violación de su madre, encuentra un motivo para soltar sus amarras psicóticas y alcanzar la unión con Tánatos y Eros, entrega dolorosa al marino y muerte de Loewenthal, íconos de su atracción y repulsión por el padre. Ella misma muere, en parte, al entregarse al desconocido marino y violentar de varias maneras en el día sábado la ley mosaica que la rige. Aquí debajo encontramos la bibliografía, que es del libro de Borges, donde se encuentra el cuento Emma Sund, que es el Aleph. Se cita también a Nicolás Rosa, a Beatriz Sarlo en la última parte. Bien, ahora respondamos las preguntas acerca del ensayo que acabamos de revisar, que tal como ustedes pudieron observar, posee todas las partes mencionadas. La única parte que no está en este ensayo es el encabezado, pero encontramos la introducción, donde se presenta la obra y el autor. Luego viene la parte del desarrollo, donde se habla del tema principal, que según el autor de este ensayo es que Emma está poseída de cierta forma por el complejo de Electra, y a partir de allí se desarrollan todos los argumentos explicando cómo en los diferentes momentos de la obra el complejo de Electra se desarrolla en Emma a partir de sus diferentes acciones. Ahora bien, veamos las preguntas del ensayo. Primera pregunta. La tesis principal del autor del ensayo es que Emma Sund teje un complejo tejido de emociones basada en las repulsiones a su padre, que la lleva a recrear los sucesos de violación sexual ejecutados por este hacia su madre, siendo esta vez ella misma la protagonista junto a otro hombre. Este hecho la aprovecha para cobrar venganza, pero es en sí la razón por la cual comete el crimen contra Loewenthal. B. Emma Sund quería en verdad hacer justicia por mano propia debido a lo acontecido por su padre. De allí que su complejo real era maquinar todo un artificioso plan maestro para hacer pagar a Loewenthal el sufrimiento de toda su familia y en especial el de su padre. C. Emma Sund sufre de un complejo mental creado por las diferentes situaciones acontecidas en su familia desde su infancia y que han marcado su manera de percibir el mundo, en especial la atracción y repulsión hacia su padre. Esto la conduce a tejer en su mente una historia maniática donde decide cobrar venganza por lo que Loewenthal le hizo a su padre, pero en verdad es por lo que su padre le hizo a su madre. Y opción D. Emma Sund es una mujer con una enfermedad mental que ama a su padre, y el amor hacia él la hace pensar lo más allá de la figura paterna.
Lo ama y el dolor de su muerte es lo que hace que asesine a Loewenthal bajo un plan escandalosamente sexual. Emma constantemente se siente atraída por cada uno de los actos de su padre y pretende ver en todos los hombres la figura amorosamente paterna de Emanuel Sons. A ver, la respuesta correcta de cuál es la tesis principal del autor del ensayo es la C. Emma Sons sufre en realidad de un complejo mental creado por las diferentes situaciones acontecidas en su familia desde su infancia. Vemos que desde la violación de su madre por su padre hizo que ella desarrollara este complejo de Electra, donde posee una atracción y al mismo tiempo repulsión hacia su padre, que es lo que la conduce a crear toda esta historia maniática de venganza para asesinar a Loewenthal, pero en él no ve a su padre, no ve a Loewenthal como tal, sino que ve a su padre. Segunda pregunta. Marca todos los argumentos que consideres son empleados en el texto para justificar la tesis del autor. Bien. A. Emma es una mujer reprimida, castrada, androfóbica hasta la histeria. Es virgen, lo que demuestra su desaprobación hacia lo que su padre hizo a su madre. Esa puede ser una opción correcta. B. Emma vive sola, les tiene miedo patológico a los hombres, se muestra también en el tipo de compañía que busca, solo mujeres. Es una mujer con una perturbación mental hacia lo que representa vivir experiencias sexuales con el sexo opuesto. En el libro también se mencionó algo de esta parte. Habrá que ver si este argumento es válido para representar el complejo de Electra de que vive Emma Sons. C. Emma asume el papel de hija protectora de su padre, por eso lo defiende ante Loewenthal para hacer justicia por él. Bueno, en parte Emma no es que quiera proteger a su padre, ya vimos que Emma en realidad quiere vengarse de su padre, pero para esa venganza escoge a una persona que represente a su padre y desafortunadamente Loewenthal es esa persona. D. La protagonista es maníaco-depresiva. Cuando se entrega al marinero se autocastiga anticipadamente con la violación a la que se somete, tal como fue su madre castigada. E. Buscó a su violador en un hombre de edad y actitud similar a la de su padre. Se fijó en un marino mayor, optó por uno más bajo que ella y grosero. F. Loewenthal se convierte en el padre de Emma. Loewenthal ha sembrado en Emma un amor igual que el de su padre en ella. Por eso, al final decide asesinarlo cuando se da cuenta que es tan destructivo para su vida como lo fue su padre. G. La razón de la venganza de Emma es en sí la violación. Al final, ella cambia el motivo externo que la lleva a matar al patrón, vengar el suicidio del padre ocasionado por el oprobio de la acusación del desfalco, por el horror de la violación a que ella se somete. H. Dispara el número de tiros iguales con el número de hombres que han marcado su vida. El hecho de disparar 3 tiros al final representa el deseo de eliminar a 3 hombres, su padre, el marinero y Loewenthal. De estas preguntas, las correctas son A, B, D, E, G y H. Pues vemos que la C ya había dicho que en realidad ella no quería proteger a su padre, simplemente quería vengarse del padre representado en Loewenthal. Y la F dice, Loewenthal se convierte en el padre de Emma. Eso es completamente falso. Loewenthal nunca se convirtió en el padre de Emma. Y el complejo de Electra que padece Emma está originado en su madre. El amor de ella hacia su madre y el sufrimiento de esta a causa de la violación la hizo repetir la misma situación de su vida. Esto puede ser. El complejo de Electra que padece Emma está originado en su padre. El rechazo de sus actos la lleva a castigarse a sí misma de la forma como él castiga, pero al mismo tiempo su amor de hija, mujer, la conduce a defenderlo de quienes lo lastiman. A ver, de esta, la respuesta correcta, continuando, es la I. En realidad el complejo de Electra que padece Emma está originado en su madre, pues ella quería mucho a su madre y vio cómo sufrió con la violación que su padre le hizo a ella. Y por esa misma razón ella también se sometió a la misma violación y se vengó de su padre al punto que lo mató, pero simbolizado en Loewenthal. Tercera pregunta. El autor del ensayo opta por incluir un punto de vista religioso. ¿Cuál de los siguientes argumentos apoya la idea de que Emma, al igual que su padre y Loewenthal,
¿también muere para su Dios? A. El que se refiere a que en la historia existen dos dioses, el de los justos y el de los justos pecadores, pero que ambos ajustician. B. El que habla de que los nombres corresponden a una similitud con los nombres de la historia bíblica y los personajes actúan, viven y tienen un destino similar a los religiosos. C. El que demuestra que Emma siente culpa de haber violado el día de reposo del judaísmo, justamente el día de la violación. D. El que habla de Dios justiciero de Emma, que le permite violarse, mentir y asesinar a la perfección sin ser juzgada por la justicia humana, pero sí por la divina. De estas respuestas, la respuesta correcta en realidad es la C. El autor del ensayo opta por incluir un punto de vista religioso. De estos, el argumento que apoya la idea de que Emma, al igual que su padre y Loewenthal, también muere para su Dios, es aquel en el que se demuestra que Emma, ella misma, siente culpa por haber violado el día de reposo del judaísmo, justamente el día de la violación, con haber violado ese día que es extremadamente sagrado para el judaísmo, cometiendo varios pecados el mismo día. Ella reconoce que ese día también ella muere para su Dios. Cuarta pregunta. En la conclusión del ensayo, el autor termina diciendo que A. Emma tenía razones para haber asesinado a Loewenthal y fue toda la situación de señalamiento hacia su padre lo que dañó su mente y la hizo convertir en maniática depresiva que era. B. Emma misma fue quien se inventó la idea de desprestigio de su padre para tener una razón justa para cometer los actos desenfrenados de su mente y darle calma al tormento con que había crecido. C. Emma no quería a su padre y solo quiso haberse vengado a tiempo de él, pero como ya había muerto, entonces tuvo que hacerlo con la persona que había sido culpable de que ella no ejecutara su plan directamente hacia él, Loewenthal. Pues por su culpa, Manuel Mayer o Emanuel Sunz se alejó de Emma y ya ésta no pudo vengar el daño de su madre. D. El momento de muerte del padre de Emma fue el punto clave para desatar la verdadera personalidad de la señorita Sunz. En ese momento había nacido en ella una nueva persona, por eso al inicio la narración comienza diciendo: pareciera revelar que algo había cambiado dentro de sí. A ver, entonces en la conclusión, el autor en realidad lo que termina diciendo es B. Emma misma fue quien se inventó la idea de desprestigio de su padre para tener una razón justa y validar la justificación de todos los actos desenfrenados de su mente y de esa forma darle calma al tormento con que había crecido. Esa es una de las conclusiones a la que el autor llega, que esa historia de la muerte del padre de Emma en realidad no fue que se suicidó, ella misma fue quien sacó esas conclusiones y se inventó todas esas ideas que en la historia se narran. Quinta pregunta. El ensayo literario, como recurso analítico de la literatura, tiene como objetivo principal a. Contrastar argumentos con fragmentos que comprueben los hechos del autor con la obra. B. Analizar la percepción personal del autor del ensayo con los hechos ocurridos en la historia mediante la comprobación de estos. C. Proponer una tesis y demostrarla para convencer a los lectores de los argumentos planteados. D. Manifestar mediante un lenguaje subjetivo los sentimientos y pensamientos que una obra refleja al ser leída, según la percepción del lector, quien muestra con evidencias textuales cómo se manifiestan tales ideas en el mundo literario de la obra. De estas opciones, la respuesta correcta es la D, la respuesta más completa de todos, pues en realidad el ensayo literario como recurso analítico de análisis de la literatura nos permite a través de un lenguaje que es personal, permite hacer reflexiones, permite mostrar sentimientos y pensamientos que una persona tiene sobre una obra que fue leída por ella. Por eso dice acá, según la percepción del lector, y que muestra con sus evidencias textuales, es decir, la misma obra es la misma evidencia. No hay que ir a buscar evidencias en otras investigaciones, sino en la misma obra. Si yo tengo una tesis, esa tesis
los argumentos los voy a sacar de la misma obra. De allí donde voy a mostrar cómo se crea ese mundo literario a partir de lo que yo quiero demostrar de por qué se escribió esa obra de tal manera. Bien, de esta forma entonces llegamos a la última diapositiva. En esta última diapositiva aparece la actividad Escribe tu ensayo. Y dice, ahora que conoces qué es un ensayo literario y la forma como se elabora, es momento de que escribas tu propio texto. Una vez leída la obra Bola de Cebo, de Guy de Maupassant, analiza los temas que se abordan en ella y redacta un ensayo literario con tu propia crítica. Recuerda, una crítica literaria no es destruir con malos comentarios algo, es analizar el contenido literario de una obra a partir de la reflexión personal acompañada de fragmentos de la misma. Pueden seguir los pasos recomendados en la lista de chequeo cuando terminen de escribir su ensayo. La lista de chequeo. En esta lista de chequeo aparece, primero, debe tener el ensayo literario un título. Dice que debe ser conciso, máximo de 8 palabras, debe llamar la atención del lector y obviamente debe estar relacionado con la tesis, tal como vieron en el título de Emma Sund y su complejo tejido de ideas. La tesis de ella es la cantidad compleja de ideas que ella tenía producto de su complejo de Electra. Segundo, viene la introducción del ensayo. Dice que tiene una parte introductoria que le presenta al lector lo que leerá, el orden y la metodología usada. Contiene una reseña de la obra, como ya se los mostré anteriormente, compuesta por título de la obra, editorial, lugar y fecha de publicación. Explica a qué público está dirigida, menciona el tema general de la obra, pero no lo desarrolla completo porque eso es en la siguiente parte. Luego presenta una pequeña biografía del autor, su origen, de dónde es, si ganó premios Nobel, etc. Luego viene la posición del autor de la obra. ¿Cuál creen ustedes, identifican ustedes, infieren ustedes que es la posición del autor sobre esa obra que escribió? Y por último, en la introducción debe aparecer un resumen breve de la opinión de ustedes, la opinión del quien escribe el ensayo, su opinión o postura crítica sobre la obra y de los argumentos que usará. Una vez terminada la introducción, pasamos ahora al desarrollo del ensayo literario. Contiene un párrafo que resume el contenido de la obra. Se muestran los hechos principales de la obra. Eso básicamente es resumir la obra en sus momentos claves, contarle al lector del ensayo de ustedes qué es lo que narra el relato que ustedes leyeron. Luego de haber hecho el resumen de la obra, viene ahora la tesis o opinión personal del escritor del ensayo. Desarrolla mínimo 3 argumentos que la sustentan. Fíjense cómo acá la tesis es que Emma sufre el complejo de Electra. Y a partir de allí, el autor comienza a buscar varias evidencias de por qué razón, cuáles fueron los argumentos. Emma no tenía amigos, sino amigas. Emma se inventó la historia de el papá que se había suicidado en la cárcel por culpa del desfalco, pero ella misma fue la que se la inventó, eso nunca se dijo en la historia. Emma se autovioló con el nórdico, es decir, hay muchos argumentos para que el autor del ensayo del complejo tejido de Emmas validara la tesis de que ella tenía esa situación psicológica del complejo de Edipo. Luego el desarrollo, ustedes ahora obviamente presentan su tesis, ¿no? La tesis, como ya lo dije, tiene que aparecer en la introducción, ustedes la mencionan. Solamente debe haber una tesis sobre la cual gire todo el ensayo literario. La tesis debe ser clara y precisa, ojalá y sea una sola tesis, que no divague, que sea muy clara. Luego vienen los argumentos. Para esto debemos tener en cuenta que cada argumento se desarrolla en párrafos separados, es decir, se recomienda que sea un párrafo por argumento. Cada argumento debe estar acompañado de citas textuales extraídas de la obra, por ejemplo, fragmentos literarios que prueban lo dicho en lo que se argumenta. Ustedes pueden observar cómo en la obra de Emma Sund van contando cómo ella sufre el complejo de Electra y van diciendo en cada argumento
cómo o por qué razón sufre ese complejo y van tomando fragmentos de la obra diciendo cómo esto se evidencia a lo largo de la obra. Las citas textuales que complementan cada argumento son pertinentes y suficientes para convencer al lector. Es decir, que con hacer esas citas textuales es suficiente como una prueba, como una evidencia de que debemos creer que en verdad la obra está diciendo o haciendo eso que ustedes están manifestando en su argumento. Sumado a esto también están las citas textuales, que obviamente son las que complementan los argumentos. La forma de citar corresponde a las normas APA, sexta edición. Recordemos que después de cada cita extraída de la obra aparece entre paréntesis el autor, año y página específica. Ejemplo, aquí estamos tomando Bola de Cebo como ejemplo, Maupassant. Si el libro fue editado en 2002 o publicado en 2002, año 2002, página 29. El ensayo cita información de manera correcta. Observen los dos ejemplos. Si es una cita directa, ejemplo 1, yo digo, según Sábato, porque lo estoy diciendo fuera del texto, y entre paréntesis pongo 2012, el hombre es esto, esto y esto. Pero si es una cita indirecta, es decir, donde yo no voy a mencionar el nombre del autor directamente, entonces expreso la idea y entre paréntesis, de forma indirecta, cito al autor. Es decir, directa es cuando menciono directamente al autor e indirecta es cuando no digo el nombre del autor, sino que lo tengo que guardar en paréntesis. Las citas cortas de menos de 40 palabras extraídas de la obra deben aparecer en letra cursiva y aparecen entre comillas. El fragmento se incluye dentro de un párrafo y no como un párrafo aparte. En cambio, las citas largas de más de 40 palabras extraídas de la obra sí se deben escribir en un párrafo aparte, porque es bastante extenso, sin comillas y con sangría de 2 centímetros. La sangría es como el margen de todo el texto va parejo desde arriba, pero cuando ponemos sangría, ese texto va interlineado más adentro, se separa de la línea y va más adentro. La sangría debe ser de 2 centímetros y en la segunda línea en adelante se inserta una sangría de 0,5 centímetros. El interlineado debe ser sencillo, es decir, de 1 centímetro para esa cita. En cuanto a la conclusión, esta debe contener un resumen de la tesis y los argumentos. Contiene además una reflexión casi poética y llena de sentimientos sobre la tesis. Y por último, contiene una recomendación para leer o no la obra por su contenido y dice a qué tipo de público puede interesar. En cuanto a la elaboración de párrafos, recordemos que estos están construidos con más de una oración y no solamente una oración. Hay uso de puntos seguidos, deben haber mínimo 2 oraciones, máximo 5 oraciones. Los párrafos deben tener una extensión aproximada de 7 líneas, es decir, 7 rengloncitos. No pueden ser más de 7 renglones. Presentan un orden lógico y están unidos con conectores lógicos apropiados. No debe haber repetición constante de palabras. Por ejemplo, emas uns, o no se puede haber esa reiteración de conceptos. En cuanto a la gramática y la edición, pues los conceptos que ya ustedes conocen, ¿no? Uso correcto de signos de puntuación, sin errores gramaticales ni ortográficos. Ojalá el vocabulario sea académico y formal y no palabras coloquiales ni corrientes. El ensayo debe estar correctamente editado. Un interlineado de 1.15, márgenes, aquí están, de 2.54 en cada borde. La letra es Times New Roman número 12. Cada página debe estar numerada en la esquina inferior derecha. Y las citas, en cuanto a las normas de referencia biográficas dentro del texto, debe aparecer al final del ensayo y deben estar presentadas de acuerdo con las normas APA de la sexta edición. Bien, una vez expuesto toda esta explicación, debemos saber entonces que el ensayo, un buen ensayo, es expresar con sus palabras el análisis, la reflexión, lo que una obra literaria les genera a ustedes para, a partir de allí, crear conclusiones, sacar tesis, hipótesis y basarse en la misma obra para crear los argumentos.